Amada iglesia, paso a vosotros. ¿Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos? Primero que nada, agradezco a nuestro Dios por la oportunidad de estar aquí al frente de ustedes y también a este honorable ministerio que me ha dado la confianza y la oportunidad de poder impartir esta escuela. Amén. El título de la lección número 3, hermanos, que corresponde al día de hoy, se llama Derramamiento del Espíritu de Dios. Y ya le hemos dado lectura pues al texto base, hermanos, a la lectura bíblica de esta hermosa mañana, que es San Joel 2, 28 y 29, que es la base de la lección. Ahora, hermanos, vamos a ponernos de pie todos juntos y vamos a recitar el texto de memoria para ir ahorrando un poco de tiempo, mis hermanos. Amén. El texto de memoria está en Joel 2, 28 y vamos a recitarlo una voz, hermanos. Dice así el verso para memorizar: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y estarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestros mancebos verán visiones. Joel 2:28. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Dice aquí, hermanos, el verso para memorizar, dice: y será que después de esto. Pero ¿qué fue lo que aconteció antes, hermanos, para que luego llegara a derramarse el Espíritu sobre toda carne? Amén. La destrucción. Dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo de Israel se había alejado de los caminos de Dios. Dice que honrando a dioses ajenos y también pues poniendo en menos, hermanos, el pacto que nuestro Dios había hecho para con ellos. Amén. Por lo cual, hermanos, pues nos damos cuenta de que nuestro Dios les quita su Santo Espíritu y manda sobre ellos la destrucción, y también dice que manda sobre ellos la plaga, el pulgón, la langosta, las peces, hermanos. Pero nos damos cuenta que también nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y después dice, después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Nos damos cuenta, mis hermanos, de que pues nuestro Dios es un Dios amoroso. Y tampoco deja a su pueblo morir, hermanos, sino de que también les da una hermosa oportunidad. Y es lo que vamos a ir descubriendo pues en el transcurso de la lección. Voy a invitar a un hermano que le dé lectura al objetivo. Amén. ¿Perdón? Bueno, ok. Bueno, hermanos, ¿alguno de ustedes aprendió un verso de memoria? Sí, va a ponerse de pie, hermanos, para recitar su verso. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Joel capítulo 2, verso 28. Amén. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Joel capítulo 2, versículo 28. Amén. Amén. Y será que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Joel capítulo 2, verso 28. Amén. Amén. ¿Alguien más, mis hermanos? Gracias, mis hermanos, a todos los que aprendieron su verso a memorizar. Dios los siga bendiciendo, hermanos, y sigan adelante. Amén. Dice ya, hermanos, el objetivo. Dice, discernir este anuncio del profeta Joel para identificar su contenido y significado, así como su cumplimiento. Amén. Ese es el objetivo de la lección de esta hermosa mañana, hermanos. Discernir, o sea, identificar, escudriñar, darnos cuenta, hermanos, el anuncio de este profeta para identificar su contenido. Sobre todo, hermanos, sabemos que esta profecía fue dada para el pueblo de Israel, hermanos, pero también tiene mucho que ver con nosotros, hermanos.
¿sí? Por tal motivo los hermanos han tomado en cuenta poner pues este tema para también a nosotros abrirnos los ojos, hermanos. Vamos a pasar al comentario para instrucción, hermanos. Voy a invitar a 3 hermanos que le den lectura al comentario, ¿sí? El primer hermano o hermana que quiera leer, va a leer donde empieza la profecía, el primer párrafo, amén. El segundo párrafo otro hermano y el último párrafo pues se va a unir con el cuarto, una tercera hermana, amén. Amén. Comentario para la instrucción. La profecía hablada por Joel, donde se anuncia la devastación del pueblo de Israel, fue escrita 800 años de Cristo. Dicha profecía es el castigo al reino de Judá por la vida de desobediencia por muchas generaciones que, como lo indica el libro de los jueces, no conocieron a Dios. Jueces capítulo 2, verso 10. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Vos paz. Para llegar al punto de la destrucción, Dios previamente quitó su espíritu al pueblo. Por este poder, las naciones sabias que el Dios creador del cielo y de la tierra estaba presente en la vida de Israel, pues existían manifestaciones gloriosas por la presencia del Espíritu del Señor. Por ejemplo, la liberación del pueblo en manos de Moisés, suceso del que Roab da testigo. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Josué capítulo 2, verso 9, amén. O milagros como lo realizado por el profeta Elías y Eliseo, por la presencia del Espíritu de Dios en ellos. Segunda de Reyes capítulo 1, verso 10. Además de Israel como potencia de los días del rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 10, verso 4 y 5. Amén. Amén. Entendemos entonces que al retirar Dios su espíritu, Romanos 11, 1, 8, 19, 20, Ezequiel 37, 5, 8, 10, apartó su presencia de su pueblo, por lo que otras naciones pudieron destruir a Israel. Además, que dicha destrucción fue castigo de Dios a su pueblo por la desobediencia. Después de la destrucción anunciada, Dios muestra su misericordia a su pueblo y a su tierra, dando noticias de alegría, donde el Señor traería restitución por todos los años en que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Joel 2:25. Dentro de las buenas noticias, el Señor anuncia que derramaría su espíritu sobre toda carne, para que los hijos y las hijas del pueblo profetizaran. Dicha profecía tuvo cumplimiento en el tiempo de los apóstoles, en el día del Pentecostés, posteriormente al ascenso del Señor Jesús a los cielos. En el libro de Hechos, capítulo 2, se narra que los discípulos estaban unánimes juntos, cuando se manifestó un estruendo como de viento en la casa donde se encontraban, y les fue dada que hablasen en lenguas, lo cual fue notorio a los varones judíos religiosos que procedían de otras naciones. Esta profecía también tendrá un cumplimiento futuro sobre Israel, cuando retorne el Señor Jesús a la tierra, como lo anunció el profeta Ezequiel 37, 6, 9, 11, 14 y el profeta Zacarías 12, 10. Amén. Amén. Gracias a todos los que dieron lectura, hermanos. Ahora voy a invitar a nuestro hermano diácono Israel. Si por favor nuestro hermano fuera tan amable de explicarnos los primeros 2 párrafos, que dé un punto de vista acerca de lo que se ha dado lectura. Pasa a vosotros, hermanos. Dice que por el castigo del reino de Judá, porque ya el reino de Israel ya había sido en parte sometido, y por todas las desobediencias de generaciones desde los jueces, en el que se determina que si no hacían lo bueno, Dios los llevaría a esclavitud. Si no guardaban los mandamientos, si no cumplían, Dios los iba a entregar. Y pues ellos desobedecieron en este tiempo y se fueron a los Baales, se fueron a hacer adorar a otros dioses debajo de los árboles, así dice los profetas, y no quisieron acudir al llamado de nuestro Dios.
y por eso vino esta destrucción aproximadamente 800 años antes de Cristo. Esta profecía de Joel anunciaba una devastación donde donde dice que la oruga, ¿cómo se llama? Pulgón. Las etapas, el pulgón y el revoltón, lo que no come uno, comería al otro y así hasta pues, quedar sin alimento. Es el párrafo 1 y 2, hermanos. Amén. Gracias, mi hermano diácono. ¿Algún hermano que quiera opinar acerca del tercer párrafo, mis hermanos? ¿Alguien que quiera dar su punto de vista acerca de esta lección? Bien, hermanos, pues nos damos cuenta de que aquí, que Dios, como comentaba nuestro hermano diácono, al retirar su Santo Espíritu del pueblo de Israel, dice que otras naciones tuvieron acceso ¿a qué? A querer destruirlos, hermanos, y lo lograron, ¿sí? Les hacían, pues, perder parte de sus tierras, les quitaban sus cosechas por medio de las plagas, y nos damos cuenta que nuestro Dios los entregó a un castigo, hermanos. ¿Por qué? Porque habían olvidado de la hermosa ley, mis hermanos. Cuando nosotros también, mis hermanos, llegamos a tener del Santo Espíritu de nuestro Dios, cuando lo adquirimos, cuando empezamos a creer y cuando nos bautizamos, llegan a nosotros las bendiciones. Pero cuando llegamos a mirar nuestra vista para atrás, hermanos, y retroceder, entonces también nuestro Dios se aparte de nosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que ese castigo, como les comentaban anteriormente, hermanos, no iba a ser para siempre. Dice también nuestro Dios de que iba a derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces nos damos cuenta que también el amor de nuestro Dios es muy grande, hermanos, y sus planes también. ¿Por qué creen que nuestro Dios también permitió que todo esto pasara, hermanos? Para dar paso también a los gentiles. Y nos damos cuenta que cuánto tiempo pasó, mis hermanos, hasta Cristo vino acá a la tierra. Nos damos cuenta, hermanos, de que el pueblo era rebelde. Les quitan del Espíritu, hermanos, y muchos años pasan sin que en Israel haya de ese hermoso Espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque se inclinaron a los Baales, se inclinaron a la idolatría. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, pues nos damos cuenta de que Él miraba, hermanos, se paraba y veía a las gentes cómo acudían a Él. ¿Por qué? Porque habían endemoniados, habían enfermos, hermanos, habían paralíticos, cojos, cosa que el Santo Espíritu de nuestro Dios, pues no estaba en todos, mis hermanos. Nos damos cuenta también, hermanos, que cuando el Señor Jesús mira a Israel, dice que tiene compasión de ellos. ¿Por qué? Porque dice que eran como ovejas sin pastor. Vamos a darle lectura, hermanos, ahí en Mateo 9:36, para reforzar un poquito lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Dice así a la letra, hermanos, Mateo 9:36, dice allá: y viendo las gentes tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Sí, hermanos, nos damos cuenta que el pueblo, pues, de Israel no conocía al verdadero Mesías, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hacían, hermanos, no lo hacían por convicción, no lo hacían por amor. Asistían al templo, pero ¿para qué, hermanos? Para cumplir con una ley, para llevar un becerrito, hermanos, una paloma, pero ya no lo hacían de corazón, lo hacían porque lo marcaba la ley. Entonces vemos que el Espíritu, hermanos, pues no está ahí. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace la voluntad de nuestro Dios, asiste a la iglesia por convicción, es porque el Santo Espíritu de nuestro Dios está en él, hermanos. Cuando no, pues simplemente no lo va a hacer. Entonces nos damos cuenta de que cuando el Señor Jesús llega, cura enfermos, muchos recibieron de ese hermoso Espíritu. ¿Por qué? Porque iban creyendo al Señor Jesucristo. Pero no muchos, hermanos. Dice que la lección de gracia, ¿cuántos fueron, hermanos? 144,000. Nos damos cuenta de que cuando Cristo muere, dice que antes de irse al cielo, pues se presenta a sus discípulos, y a sus discípulos les dice muy en claro, mis hermanos, de que se queden ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se va a cumplir la profecía dada por el Padre. Dice que serán vestidos de la potencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, hermanos. Y nos damos cuenta en Hechos de los Apóstoles, hermanos, en su capítulo 2, verso 1 al 4, que en el día de Pentecostés ya se había, hermanos, pues recibido el Espíritu Santo. Nos dimos cuenta que pasó un tiempo, hermanos, muy largo en lo que se cumplía esta profecía. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo
asciende antes a los cielos, hermanos, les dice que se queden en la ciudad santa, porque allí se iba a cumplir esta hermosa profecía. Es una profecía, hermanos, que ya se cumplió, y vemos de que también tendrá un próximo cumplimiento, una parte, hermanos, y eso vamos a descubrirlo también en las preguntas. Pero no es algo, hermanos, que llegamos a pensar de que en la iglesia se van a derramar lenguas y vamos a hablar en lenguas, hermanos, como vemos las diferentes denominaciones, hermanos, de que creen de que esta profecía se va cumpliendo todos los días, hermanos. Esta profecía ya se cumplió, hermanos, y todos recibimos del Espíritu de Dios cuando empezamos a creer. Dice que somos sellados con el Espíritu de la promesa, ¿desde qué? Desde que creímos. Amén. Vamos a pasar a las preguntas, hermanos, si no hay ningún comentario más. Vamos a hacerlo de forma dinámica, hermanos. Hermanos, son 6 preguntas. Vamos a irlas repartiendo, hermanos. La pregunta 1 va a quedar aquí con nuestros hermanos ministros y diáconos, las 4 primeras bancas, ¿sí? La pregunta 2, ahí con nuestros hermanos, está nuestro hermano de camisa color lila, ahí nuestro hermano van a responder la pregunta 2. La pregunta 3, aquí con nuestro hermano de Michoacán, amén. No me acuerdo cómo se llama nuestro hermano Isaac, amén. Ellos van a responder la pregunta 3, ¿sí? La pregunta 4, aquí con nuestros hermanos de la banca de medio, amén, ¿sí? La 5 vamos a dárselo a los hermanos de acá, donde está nuestro hermano obrero, amén. Nuestro hermano diácono Miguel, amén. La pregunta 5 y la pregunta 6, ahí donde está nuestro hermano Abner, junto con nuestros hermanos de ángeles, hermanos, amén. Así vamos a responder las preguntas, mis hermanos. En lo que se preparan, hermanos, vamos a dar lectura al QR, ¿sí? Dice ahí, hermanos, el QR. Voy a darle lectura, mis hermanos. Dice allí, este hecho resulta impactante porque mucho tiempo atrás el pueblo de Israel no veía manifestaciones del poder de Dios, de tal forma que los varones judíos, al presenciar y no entender el porqué de lo sucedido, tuvieron 2 reacciones. Por un lado, algunos se burlaban diciendo que probablemente esto era consecuencia de que los discípulos habían consumido mucho fruto de la vid y estaban ebrios. Dice ahí, hermanos, sin embargo, algunos otros se maravillaban preguntando, ¿no son galileos estos que hablan? Esta pregunta hace referencia a quienes hablaban en otras lenguas. No tenían lo que hoy conocemos como preparación académica y era imposible que de un momento a otro hablasen en otro idioma. Recordemos así también lo que expresan los ancianos y los escribas en el capítulo 4 de Hechos al ver la seguridad y el deneudo con que Pablo y Pedro hablaban. No daban crédito a esta, ya que los conocían como ignorantes, como hombres sin letras e ignorantes. Para ambos casos, el apóstol Pedro, al escuchar lo que se decía, se pone en pie y habla en voz alta, anunciando que no estaban borrachos. Por el contrario, se cumplía la profecía dada por el profeta Joel. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, Hechos 2:17. Asimismo entendemos que este acto de derramar el Espíritu sobre hijos e hijas y siervos y siervas es el anuncio hecho por el Señor Jesucristo antes de su ascenso a los cielos. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Lucas 24:49. Este, hermanos, es el comentario del QR. Nos damos cuenta, hermanos, de cómo cuando se cumplió esta profecía, pues nos damos cuenta de cómo pues los otros que todavía no tenían ese hermoso espíritu llegaron a pensar que los apóstoles y los discípulos pues habían ingerido vino, hermanos, que estaban pues borrachos, amén. Otros decían de que pues se burlaban, son las reacciones que tenían. Sin embargo, vemos de que el Espíritu de Dios, hermanos, puede lograr en nosotros un verdadero cambio. Inclusive, decía ya que en aquel entonces se escucharon unas lenguas, hermanos, para que los demás puedan entender el mensaje, hermanos. Amén. Porque no tenían esas lenguas pues nativas, hermanos.
pero se dio la oportunidad para que también se pueda extender el mensaje. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a la pregunta 1. Paso a vosotros, hermanos. Voy a dar lectura rápidamente al versículo de 16 al 22 del capítulo 36 de Ezequiel. Dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramaré mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son los pueblos de Jehová, y de su tierra de él han salido. Y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Amén. ¿Alguien de la banca que quiera contestar, mis hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Leía nuestro hermano que la contaminaron con sus caminos y con sus obras, porque con sus ídolos y la adoración a ellos la contaminaron, profanaron su santo nombre, y Dios los entregó a lo que ellos amaban, y ellos los esclavizaron. Nunca fue igual en su regreso. Nunca volvió a ser como el esplendor de David y el de Salomón. Amén. Sí, hermano. Vamos a concientizar esta lección. Derramaré mi espíritu. Así habla. Pero aquí, hermanos, que dice esta pregunta, dice: ¿por qué razón Dios retiró su espíritu del pueblo de Israel? ¿Por qué razón? Dice que aquí derramó su espíritu. Hermanos, cuando habla estas palabras, es porque el pueblo hizo rebelde, quitó su espíritu a Dios sobre esa gente. Y a través de ese tiempo, lo que habla Ezequiel, cuando todo el pueblo de Israel estaba sin esperanza de Dios, Dios tuvo misericordia todavía, le envía su espíritu a los hombres que no tenía razón, lo que hablan los huesos muertos. Son esos, hermanos, ahí se empezó a derramar el espíritu de Dios para que conociera por medio de él que existía nuestro Dios. Por eso ya estaba perdido el pueblo, ya no tenía un conocimiento de Dios, porque era rebelde, era fornicario lo que había hecho este pueblo, olvidó a Dios. Por eso, hermanos, dice que aquí la lección: derramaré mi espíritu. Cuando eso habla esto, es cuando los huesos, los hombres secos, sin Dios, sin esperanza, toman un amor a Dios, le toma ese espíritu para que conozca a Dios. Así, hermano, vamos por bien, porque estamos, no estamos sintetizando bien la lección, lo que hoy que estamos. Por eso, hermanos, a veces no alcanzamos a discernir bien. Hay que discernir bien la palabra de Dios para que conozcamos por qué Dios derramó ese espíritu a su pueblo. Todavía no nos toca eso, todavía no nos toca. Cuando toca eso, habla otras cosas. Por eso vamos a analizar por qué Dios derramó su espíritu a aquellos hombres. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, vamos a darle oportunidad a nuestra hermana que levantó su mano. Sí.
Pasa a vosotros, hermanos. Luz, Bueno, paz. dice la pregunta, ¿por qué razón Dios retiró su espíritu del pueblo de Israel? La respuesta es, aparte de que se habían olvidado de Dios, habían incurrido en el pecado de idolatría, había algo especial que este pueblo había hecho. La causa principal dice, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Fíjense, ¿qué pasaba? Que las naciones se burlaban, ¿sí? Este es el pueblo que el que abrió el mar, este es el pueblo de Jehová, y profanaban de esa manera y hacía que las naciones se burlaran del nombre de nuestro Dios. Y esta es una causa, la causa principal por la cual nuestro Dios aleja el Espíritu de Dios de ese pueblo. Y en consecuencia, hermanos, eso nos deja un aprendizaje también para nuestros días. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos involucrados en ese pueblo, ¿sí? A nosotros, ¿qué nos puede pasar si nosotros provocamos esa burla? Porque incluso nosotros nos decimos hijos de Dios y a veces por nuestras conductas, por nuestro comportamiento, se profana el nombre de Dios, al igual que este pueblo lo hacía. Amén. Amén. Es muy clara la respuesta, mis hermanos, porque dice allá que aparte de lo que decía nuestro hermano también, de que se había contaminado por la idolatría, dice que también estaban inmundos, como dice, como mujer menstruosa, dice. ¿Por qué? Porque claramente, como dice la hermana, cuando ellos contristaron el Espíritu se había alejado de ellos, mis hermanos, y por tal motivo quedaron susceptibles o débiles para que, pues, obviamente cayeran pues en esas provocaciones, hermanos, y aparte de que se llegara a hablar del pueblo de Israel, de que pues Dios había alejado de ellos y que lo que ellos habían hecho, hermanos, o que nuestro Dios había hecho por ellos, pues era vano, hermanos. Aparte, hermanos, ahí en Jeremías 2:13, voy a darle lectura, hermanos, si gustan lo pueden buscar en sus casas y anoten el texto, dice allá, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Esos son los males que había hecho también el pueblo de Israel, que dejaron a nuestro Dios por una fuente de agua viva, hermanos, donde emanaba la hermosa doctrina. Lo dejaron por cavar cisternas rotas que no detienen aguas, por medio de su idolatría, hermanos. Gracias, mis hermanos, a todos los que han opinado. Bueno, pero nuestro hermano diácono había pedido la palabra. Bueno, hermanos, la hermana Lilibet pues mencionaba algo importante, pero yo voy a mencionar algo que nos concierne como pueblo también. Y vemos que los mandamientos son eternos, hermanos, los 10 mandamientos que leemos a cada 8 días. Y vemos que el pueblo de Israel faltó a 2 mandamientos, a los 2 primeros, y son los más importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos, dice que el pueblo de Israel se fue hacia la idolatría. ¿Y qué dice el primer mandamiento, hermanos? Pues prácticamente engloba toda esta parte de la idolatría. O sea, tenemos un Dios que es un Dios celoso. Y después, hermanos, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Vemos esta parte, hermanos, que el pueblo de Israel faltó a estos 2 mandamientos. Y con estos 2 mandamientos que faltó el pueblo de Israel, hermanos, Dios se enojó y les quitó su Santo Espíritu. Entonces vemos, hermanos, que va concatenado con los 10 mandamientos esta parte de que Dios retira su Santo Espíritu de su pueblo. Y vemos, hermanos, que Dios, lo sigue diciendo el mandamiento, Dios es un Dios celoso. Y entonces, hermanos, Él siente celo, hermano, de su nombre. Es como cuando a usted le levantan un falso. ¿Qué siente? Pues celo, porque se está dañando su imagen, su investidura, su personalidad. Así es nuestro Dios, hermanos, cuando dejamos de darle honra a Él y le damos honra pues a otros dioses ajenos. Y por consiguiente, hermanos, el pueblo de Israel, después de que se
contaminó con los otros pueblos, dice, la orden fue, hermanos, que ellos, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Esa fue la orden en Jeremías 15, hermanos. Entonces vemos esta parte de cumplimiento de por qué Dios retira su Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, hasta ahí vamos a terminar con la pregunta 1. Pregunta 2 dice, por inspiración divina, ¿qué declaró el apóstol Pedro ante las 12 tribus del pueblo de Israel? Vamos a invitar a la banca señalada a que responda esas preguntas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablándoles diciendo: varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os notaréis y oíd mis palabras. Versículo 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Y cuál es el otro? Verso 33. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Dos pasos. Dice, por inspiración divina, ¿qué declaró el apóstol Pedro ante las 12 tribus de Israel? Pues ya escuchábamos la lectura, hermanos. Declaró que ante sus ojos se había cumplido pues la profecía del pueblo de Israel. Y la segunda parte, ¿en qué tiempo sucedió este evento? Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, hermanos, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿En qué tiempo sucedió este evento, hermanos? Dice esta respuesta: el evento del derramamiento del Santo Espíritu de Dios sucedió en los días de las festividades del Pentecostés, o de las primicias que se celebraban 50 días después de la Pascua. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias. Dice ya, hermanos, que cuando se anunció pues esta profecía, dice de que para Cristo, dice ya el comentario, que fue escrita 800 años antes de Cristo. Fíjense cuánto tiempo pasó, hermanos, 800 años, ¿sí? Después viene Cristo y anuncia la palabra, hermanos, los ve como ovejas sin pastor, tiene compasión de ellos, hermanos. Muere el Señor Jesucristo, se aparece y dice que después, 50 días después, pasa la profecía, hermanos. Vean cuánto tiempo pasó desde que se anunció hasta que pasa. Y nos damos cuenta, hermanos, de que estaba muy contento pues el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ante sus ojos, dice, se cumplió esa profecía que había sido anunciada 800 años antes. Imagínense, hermanos, qué profecía nosotros conocemos: que va a regresar Cristo,
las 7 plagas postreras. Imagínense, hermanos, nos toque ver todas esos cumplimientos. Pues así el apóstol Pedro tuvo esa dicha, hermanos, de ver ese cumplimiento. ¿Alguien más de esa banca, hermanos, de ese extremo que quiera opinar algo acerca de las preguntas, hermanos? ¿O ya pasamos a la pregunta 3? Bien, hermanos, pregunta 3. Creo que está muy clara la respuesta. Pregunta 3 dice así: con la banca, ¿qué banca señalé, hermanos? Esa banca, ¿verdad? Pregunta 3, mi hermano, por favor. Dice la pregunta 3, esta profecía de Joel, ¿con qué otro anuncio profético se relaciona? Le vamos a dar lectura a las citas. Dice Lucas 24:49, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí. Amén. Pues la respuesta ya viendo las citas, hermanos, la lectura dice, se relaciona con la promesa de Dios anunciada por el Señor Jesucristo de que serían investidos de potencia de lo alto mediante el Santo Espíritu de Dios, estando en la ciudad de Jerusalén. Estas palabras vemos que también lo mencionan en la última parte del QR, hermano, sería la respuesta. Amén. Van a dar lectura a la segunda parte, a las citas. Amén. Dice la segunda parte, que profetizó Jeremías tocante a este mismo anuncio del profeta Joel, Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Jacob y la casa de Judá. Versículo 33 y 34. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. En Hebreos dice, y atestiguanos lo mismo del el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Amén. Dice, bueno, la pregunta la vuelvo a repetir, ¿qué profetizó Jeremías tocante a este mismo anuncio del profeta Joel? Ya con la lectura de las citas, hermanos, dice, anunció que Dios haría un nuevo pacto con Israel, escribiendo su ley en su corazón para ser su Dios y ellos su pueblo, así perdonaría su maldad y olvidaría su pecado. Amén. Amén. Sí, vamos a dar lectura a nuestro hermano diácono Israel. Bueno, ahí, hermanos, dice, derramaré mi espíritu sobre ellos y profetizarán los mancebos, hablarán ya todos de Jehová, porque ya todos me conocerán, dando lugar, hermanos, a los que pues ya aceptaron a Jesucristo, anunciaron a Jesucristo, anunciaron las buenas nuevas. Dentro de ellos estamos nosotros, porque somos judíos también, adheridos a esa rama, y cuando nos bautizamos, entonces adquirimos esa fuerza y la guardamos en nuestro corazón. A veces viene la tentación, vienen las dificultades y nos detenemos un poquito, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, pues hacemos cuanto queramos y desordenadamente. Entonces es donde ellos, ¿qué más profetizó? Bueno, ahora ya no van a hacer sus sacrificios de esta manera, ahora van a guardarlos de corazón, se van a acordar, porque ahora estableceré mi pacto con ellos. Amén.
Es muy clara la respuesta, hermanos. ¿Alguien más que tenga una opinión diferente, hermanos? O igual, también lo puede expresar, mis hermanos. Si nadie, hermanos, pues yo creo que es muy clara la pregunta, ¿verdad? Y las respuestas. Dice ahí que es una promesa de nuestro Dios, que vemos bien nuestro pueblo, el pueblo de Israel fue castigado por nuestro Dios, pero también llegó también la bendición, de hermanos, porque Dios es un Dios misericordioso, que ama, hermanos, también y tiene compasión. Y dice también que volverá, como decía nuestro hermano Israel, porque ellos se cegaron para dar oportunidad al pueblo gentil que somos nosotros. Amén. Pregunta 4, hermanos. Creo que es esta banca, ¿verdad? Ahí con nuestro hermano. Voy a leer Ezequiel capítulo 36, del 24 al 27. Dice: Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis derechos y los pongáis por obra. 37, 12 y 14. Dice: Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu y en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pasa a vosotros, hermanos. La respuesta después de haber leído Ezequiel 36, del 24 al 27 y 37, 12, 14, dice la pregunta: ¿en qué otro tiempo el pueblo de Israel recibirá el Espíritu de Dios? El pueblo de Israel recibirá el Espíritu de Dios cuando los junte Dios en su tierra, cuando sean llamados todos los de su pueblo, los judíos, tienen que regresar a la tierra que pertenece, que es Israel. Y también como resultado será lo que mencioné, el recogimiento de todos ellos en donde están ahorita en la actualidad viviendo, serán llamados al pueblo de Israel. Dice en Ezequiel capítulo 37, verso 22 al 24. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos y mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra. Amén. Sí, hermanos, como menciona la Escritura, las características, si pusimos atención, pues Israel será una nación en la tierra, y asimismo tendrá un rey sobre todos ellos, y nunca más será dividido en dos reinos. Amén, hermanos. Amén. Bien, mis hermanos, aquí dice: ¿en qué otro tiempo el pueblo de Israel recibirá el Espíritu de Dios? Ya pasó el tiempo, hermanos, en donde aquella gente recibió el Espíritu de Dios. Ahorita, hermanos, están cegados. ¿Por qué? Porque aún no reconocen a Cristo como su Salvador. Pero dice allí la Escritura que en otro tiempo van a recibir el Espíritu. ¿Cuándo va a ser, hermanos? Como bien dijo nuestro hermano, dice que serán reunidos, hermanos, en una sola nación, el recogimiento de Israel.
Nos damos cuenta, hermanos, de que ellos en el último momento en que casi sean destruidos, hermanos, y vean venir al Hijo de Dios en las nubes, entre ese momento, hermanos, van a recibir el Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ese velo que tienen, hermanos, va a ser quitado y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a recibir ese Santo Espíritu, hermanos, para que llegar en ellos también a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que van a saber que Cristo es el que ellos crucificaron, que ese Cristo que va a venir desde las nubes va a saber el Cristo que ellos despreciaron. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que ese Santo Espíritu va a ser derramado en ellos de nuevo, poco tiempo antes, hermanos, de que pues sea la destrucción de ellos, hermanos. El Señor Jesucristo no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de nuestro Dios que es un pueblo escogido de Dios y un pueblo que va a estar por la eternidad. Y nos damos cuenta que hay muchas características, hermanos, que van a pasar en ese tiempo, ¿sí? Que dice ya de que Israel será una sola nación en la tierra, como mencionó el hermano, un rey, que será el Señor Jesucristo. Dice que ya no se van a contaminar con ídolos, abominaciones, rebeldía. Dice que serán salvados y limpiados por el Señor. Y es una similitud, hermanos, a lo que nosotros llegamos a percibir, hermanos, o llegamos a sentir cuando llegamos a ser limpiados por medio del bautismo. También recibimos ese hermoso Espíritu y ya debemos, hermanos, estar salvados y limpiados por medio de las aguas. Dice ya, hermanos, cuando dice que David será siervo de Dios y será su rey y su pastor, no se refiere específicamente al rey David, hermanos, sino que se refiere que de la descendencia de David, de la cual viene el Señor Jesucristo, Jesucristo va a ser rey y Señor en la tierra. Y también dice que obedecerán los derechos y ordenanzas de Dios. Y ya lo van a hacer, hermanos, ¿por qué? De corazón, hermanos. Ya no por una ordenanza, sino por una convicción, por un hermoso amor. Amén. Voy a pedir un comentario, hermanos. ¿Alguien más que quiera comentar algo acerca de esta pregunta? Nuestro hermano, por favor. Sí, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, dice, ¿cuándo más se cumplirá? Nosotros, si leemos ahí en Joel capítulo 2, la lectura base, el capítulo 28 y 29, si leemos un verso atrás, veremos que dice que ya nunca más al pueblo de Israel será avergonzado. Lo que sucede en Hechos capítulo 2, hermanos, verso 14, que vuelve a repetir las frases de Joel, se cumplen en Pentecostés ciertamente, pero de todos modos el pueblo vuelve a ser avergonzado. En el año 70 es destruido y luego en el año 136 es completamente esparcido después de este bar Kokhba. Ahí se termina el pueblo de Israel en el año 136 y reaparece hasta desde 1914, pero se afirma en 1948. Nosotros en la pregunta 1, hermanos, hay mucha información de por qué se va o por qué Dios quita su espíritu. Dios no quita su espíritu de repente, hermanos. Según Ezequiel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, en cada uno de esos capítulos nos dice versos, primero, que la gloria de Dios sube hacia el umbral. La segunda parte, en el capítulo 9, nos dice que la gloria de Dios va hasta el portal. Y ya en el capítulo 11, la gloria de Dios sale de la ciudad. Aquí se cumplen las palabras que se habían dicho: ¿es verdad que Dios ha de morar en la tierra? Dice aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta morada que yo he edificado. Y por eso dice: Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Porque ese templo fue hecho por manos de hombre. Lo que olvidaba el pueblo, que lo edificó el templo de Salomón fue la alabanza y la gloria, y de que encajaran las piedras exactamente con la alabanza y la gloria, exactamente como en el segundo templo que fue hecho a través de Esdras y de Nehemías, desde Zorobabel. Entonces aquí cuando dice, hermanos, en esta parte, ¿cuándo se va a volver a cumplir? Cuando ya no sea avergonzado el pueblo. La última vez que va a ser avergonzado Israel, hermanos, va a ser cuando dice el profeta Zacarías que va a ser llevada otra vez cautivo la mitad de la ciudad y se los llevará, pero en ese momento dice el profeta que Dios derramará espíritu de oración y espíritu de conocimiento al pueblo de Israel, capítulo 12 de Zacarías, y dice: y verán en sus manos
orificios y le preguntarán qué heridas son esas. Y él les dirá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Ahí ellos entenderán, como Pablo cuando cayeron aquellas escamas, y dice que habrá un llanto como llanto de Adadrimón, y dice, empieza a relatar Zacarías que en cada ciudad, cómo se va a lamentar cada ciudad, porque habían reconocer al rey de Israel. En ese momento, cuando lo reconozcan, Jesús peleará con ellos y atravesará a todas las naciones. Lógicamente para esto han pasado muchas cosas. Las naciones se habrán puesto desde Oriente, cercado a Israel, y atravesará Jesús juntamente con su pueblo, atravesará en medio de ellos, dice, y no quedará ni ceniza de la casa de Esaú, dice la Escritura, porque el más pequeño de Israel, dice, será como David y el mayor como los ángeles. Todo esto pasará, esto será la restauración. Romanos, Pablo lo menciona en el capítulo 11 y dice, y serán abiertos sus ojos y todo Israel será espiritual. Dice, y entonces todo Israel será salvo. Y Ezequiel lo dice, que después de que recobren esos huesos, primero nervios, luego piel, dice, al último será derramado el Espíritu de Dios. Esas etapas ya han pasado, ya se ha tomado la carne, ya han llegado los nervios. ¿Qué falta en Ezequiel? El Espíritu, para que sea completa la restauración de Israel. Y entonces ahí nunca más, hermanos, va a volver a ser avergonzado. Entonces tenemos que entender las etapas de la que nos está hablando esta hermosa profecía. Amén. Bien, hermanos, pregunta 5. ¿A quién se refiere el profeta Ezequiel con la expresión, mi siervo David será rey sobre ellos? La banca asignada, hermanos, por favor, si sean tan amables de contestar. Gracias. Voy a dar lectura al libro de Ezequiel, amados hermanos, 37:24. Dice la palabra de Dios, y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Conocemos quién fue el rey David, fue rey en Israel, pero aquí nos está hablando simbólicamente, y mi siervo David será rey. Aquí, amados hermanos, ya nos estamos trasladando hasta lo que es el milenio. Ya nos está hablando de los 1000 años en donde habrá un rey. Nos está hablando aquí que mi siervo David será rey, pero se está hablando simbólicamente. Aquí representa al Señor Jesucristo. Él será rey de reyes, hermanos, pero ya nos está hablando desde el milenio. Ya nuestro hermano Gerson ya nos indicó que tienen que pasar, antes de todo eso tienen que pasar sucesos, pero ya aquí nos está hablando de quién será el rey. Será nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice, ¿a quién se refiere el profeta Ezequiel? Mi siervo David será rey sobre ellos, al Señor Jesucristo, cuando reine ya en el milenio, hermanos. ¿Qué condiciones se tendrá en la tierra de Israel? Vamos a dar lectura en Ezequiel 34. ¿Cómo será ese reinado, amados hermanos? Ahorita nosotros siempre estamos expuestos a los peligros. Nuestros hermanos han sufrido a lo mejor de la gente mala, que los extorsiona, que los intimida. Vemos guerras en estos tiempos, Rusia contra Ucrania, Estados Unidos, Israel contra Irán. Escuchamos guerras, hermanos. Nuestros cultivos muestran en estos tiempos. Si ustedes se asoman allá o en el terreno de acá al lado, hermanos, el cultivo no salió bien, y en diferentes partes del país, hermanos, los cultivos ya no son como antes, ya no se logran. Por bendición de Dios, algunos sí logran sacar algo de cosecha, pero en general, hermanos,
todos no logran la producción de cualquier cosa. Hay sequía, hermanos, hay sequía. También no podemos habitar seguros porque hay gente mala. Hay gente mala que se dedica a hacer daño al prójimo, a robar, a secuestrar. Vemos que hay animales que nos pueden devorar, que devoran al hombre, o animales peligrosos como serpientes que hacen daño al ser humano en estos tiempos, hermanos. Todo esto es un panorama que vivimos actualmente, pero fíjense la condición que será en ese tiempo cuando ya esté reinando nuestro Señor Jesucristo. Es en Ezequiel 34:25, hermanos. Dice: estableceré con ellos pacto de paz. Ya les mencionaba que ahorita hay guerra por todos lados. Cuando reine nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, será un reino de absoluta paz. No habrá guerras, ya no habrá más guerras porque Él someterá a todos, hermanos, y Él será Rey de Reyes. Entonces será un reino de paz. Haré cesar de la tierra de las malas bestias, ya no harán daño las bestias, hermanos. Dice que se podrá convivir con ellos sin que hagan daño. Ustedes saben, dice, habitarán en el desierto. Seguramente ustedes tienen el conocimiento que ir al desierto es muy peligroso. Hay muchos animales venenosos, pero en ese reino ya no será así, hermanos. Habitarán en el desierto seguramente y dormirán en los bosques. De igual manera nos podemos encontrar con fieras en los bosques. Y daré a ellas, a los alrededores de mi collado, bendición. Será un reino de absoluta bendición, amados hermanos. Haré descender la lluvia en su tiempo. Ahorita no lo tenemos, una lluvia a tiempo, y por eso es que suceden que los cultivos ya no se logran, porque no hay esa condición que se pueda lograr, sino que hasta que venga el Señor Jesucristo va a llegar la lluvia a su tiempo, hermanos. El árbol del campo dará su fruto. ¿Cuántos de ustedes se acercan a los árboles frutales en estos tiempos y tiene gusanos? No se desarrolla bien. En ese tiempo no será de esa manera. Esas son las condiciones, amados hermanos, en que será el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estarán sobre su tierra seguramente y sabrán que yo soy Jehová cuando quebraré las coyundas de su yugo y los libraré de mano de los que se sirven de ellos. Y no serán más presa de las gentes, ya no se vivirá con temor, ya no habrá malicia en esos tiempos, gente que haga daño, hermanos. Ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente y no habrá quien espante. Ahorita hay espanto nocturno, pero en ese tiempo, hermanos, será de mucha bendición porque el que reinará será nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano diácono. Pregunta 6, ahí con la banca de sus hermanos de atrás. Dice, lea Ezequiel 36, 26 a 28 y responda, ¿qué promesa encontramos para el pueblo de Israel para un futuro? Amén. Dice, voy a leer el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén.
Amén, hermanos. Paso a vosotros. Dice Vamos, paso. entonces esta primera parte, ¿qué promesa encontramos para el pueblo de Israel? En un futuro, pues ya como leía nuestro hermano, Dios dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Qué promesa sabemos que nos espera si nosotros guardamos la palabra de nuestro Dios? Pues esa promesa que es la vida eterna. Dice que tendremos una transformación espiritual completa. Entonces esa es la respuesta a la primera parte. Pasa a vosotros en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Amén. Amén. ¿Qué declara el apóstol Pablo con respecto a este tiempo? Pues que el pueblo de Israel será salvo, como dice que vendrá de Sión el libertador, pues sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y quitará de Israel toda impiedad, todo pecado. No habrá mancha, ya como lo comentaba nuestro hermano diácono Miguel. Paso a vosotros. A vos, paz. Bien, hermanos, pues yo creo que es muy clara la palabra de nuestro Dios cuando dice que hay una hermosa promesa para el pueblo de Israel, de que sabemos de que si bien es cierto que el endurecimiento ha sido para Israel, pero es por amor de nuestro Dios para también con nosotros, hermanos. Porque si no, no hubiésemos tenido pues esa hermosa oportunidad también, hermanos. Pero después de esto, hermanos, también dice que Israel tiene que ser salvo, hermanos, sí, en su mayoría, porque es el pueblo de nuestro Dios. Sí, vi que un hermano levantó su mano, hermanos. Un comentario breve, mi hermano. Sí, bueno, el comentario es referente a la pregunta 5, hermanos, cuando dice: ¿a quién se refiere el profeta Ezequiel con la expresión mi siervo David será rey sobre ellos? ¿Por qué toma el ejemplo de David? Bueno, sabemos que es su genealogía, pero ¿por qué si el tiempo de David siempre fue guerra, hermanos? Porque la misma le dice Dios: tú no edificarás casa porque tus manos están manchadas de sangre. Y también le dice, después de que peca con Betsabe, dice: no se apartará la espada de tu casa. Entonces, ¿por qué Dios pone ejemplo a David, hermanos? ¿Sí se lo ha preguntado? ¿Por qué si en tiempo de Jesús ya no va a haber guerra? Como bien lo decían nuestros hermanos, va a apacentar el cordero con el león, la espid con el niño. Pero ¿por qué toma el ejemplo de David? ¿Qué hizo David, hermanos? Pues en la parte espiritual, David recupera el arca, hermanos. El arca que había perdido Elí cuando murió a través de los filisteos. 100 años después, David recupera el arca. ¿Qué más hizo David? Restaura el sacerdocio, hermanos. Él ordena las suertes sacerdotales nuevamente. ¿Qué más hizo David? Prepara todo para el templo. Aunque él no lo edifica, deja todo preparado para que su siervo Salomón lo terminara de edificar. ¿Y qué decía? ¿Y qué era David? Aparte de ser un rey, hermanos, era un profeta. Todo lo que decía se prefiguraba en la persona de Jesucristo. Podemos encontrar versos que hablaban incluso de cuando Judas lo iba a traicionar, versos que hablaban de ese cordero, de que sus ropas iban a ser sorteadas, de cómo iba a morir. El profeta David, a través del profeta David, todo esto nos lo revela. Entonces el profeta David refleja el aspecto espiritual. Él decía una cosa: he demandado a Jehová, esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque mejor es un día delante de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aunque él no estaba ahí, lo visualizaba. David, hermanos, no edificó el templo, pero edificó él un templo antes del de Salomón, lo dice la Escritura en Primera de Reyes, aunque no fue bien recibido por nuestro Dios. No fue bien recibido por nuestro Dios porque sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces toda su intención de David estaba en lo venidero, en las cosas espirituales, en el arca, en el templo, en el sacerdocio, y es por eso que se toma a David como ejemplo, ¿no? Amén. Gracias, mi hermano. Bien, hermanos, ya estamos por concluir. Únicamente les voy a invitar a que busquen en el libro de Efesios, en su capítulo 4 y en su verso 30. Así como estamos sentaditos, hermanos, vamos a darle lectura. Efesios 4:30. Efesios 4:30, mis hermanos.
Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. Gracias, mis hermanos. Mis hermanos, yo creo que fue muy claro el estudio. Hoy estudiamos de cómo se derramó el Espíritu en el pueblo de Israel y estudiamos más a fondo al pueblo de Israel, hermanos, de cómo van a recibir el Espíritu. Pero también hay que rescatar, hermanos, la hermosa palabra de nuestro Dios, donde dice acá que no contristemos al Espíritu Santo. Vemos las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel cuando ellos también, hermanos, se alejaron. Entonces hoy los tiempos, hermanos, cada día son más cortos. Cada día se acorta la vida, hermanos, se acorta también. Vemos las profecías casi cumpliéndose, hermanos. Entonces debemos de tener nuestro oído atento, nuestros ojos pues bien abiertos, hermanos, para darnos cuenta de que no debemos de contristar al Santo Espíritu de Dios y seguir adelante. Como si hemos pecado, decir como dijo el salmista David, dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces podemos rescatar también esto, hermanos, de estar pues plenamente atentos, hermanos, y si estábamos pues alejados, acercarnos más, si estamos delante de la presencia de Dios, sirviéndole, servirle aún más. Y también, hermanos, tomar en cuenta de que si bien al pueblo le pasó esto, también nosotros estamos propensos a que nos vuelva a pasar a nosotros, hermanos, o que nos pase. Porque dice allá que no seamos soberbios, decía ahí, sino que también consideremos de que si en parte Israel está cegado por nosotros, pero tampoco nos ensoberzcamos, porque nosotros somos, ¿qué, hermanos? Un injerto. Y dice la palabra de Dios que si no perdonó a la mata, a la raíz, pues ¿qué sería de nosotros que somos pues un injerto, hermanos? Por tal motivo, también tenemos que acercarnos más a la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra, hermanos, y paz a vosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano que dio la escuela, hermanos? Que Dios los bendiga y pues vamos a dejar el lugar a nuestros hermanitos. Paz a vosotros, hermanos. Pues nosotros nos tocó dar esta lección, mis hermanitos pequeños, hermanitos adolescentes. ¿Cómo le decimos a la iglesia de Dios? A vosotros, hermanos, pueden sentarse. Amén. En esta ocasión, mis hermanas darán la respuesta de la lección de este día, hermanos. Hermanito Mario va a leer el objetivo. Identificar el anuncio del derramamiento del Espíritu Santo y su significado, así como su cumplimiento. Amén. Amén. Vamos a pasar a las preguntas. Primera pregunta. Primera pregunta, hermanita Monse. De acuerdo a los comentarios de la lección, ¿a qué se refiere el derramamiento del Espíritu Santo? Al recibir el poder de Dios, el cual nos otorga virtudes y dones para la predicación de su palabra. Amén. Hermanita Ariadna, ¿cuándo se cumplió la profecía de Joel 2:28? Cuando se hizo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y dónde se encontraban? En Jerusalén. Amén. Hermanito Paulino, ¿quiénes fueron los primeros en recibir el derramamiento del Espíritu Santo? Los apóstoles. Amén. Hermanita Elizabeth, ¿cuál fue la encomienda para los apóstoles una vez que recibieron la virtud del Espíritu Santo? Predicar el Evangelio a todo lugar. Hermanita Devani, ¿qué se debe hacer para recibir el Espíritu Santo? Arrepentirse y bautizarse. Amén. Hermanita Santiago,
Define con tus palabras qué es para ti el Espíritu Santo y comenta con tu fraternidad. El poder de Dios y el camino a la salvación y el consolador en tiempos de angustia. Nuestro hermanito Leví va a dar a conocer lo que aprendió en esta lección. Aprendizaje. ¿Cómo fue el cumplimiento de la profecía dado por el profeta Joel? Amén. A continuación, nuestros hermanitos que se aprendieron su verso de memoria lo darán a conocer. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas? Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Joel 2:28. Amén. ¿Y será que después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizaré vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos, y soñarán sueños y vuestros mancebos serán visiones? Joel capítulo 2, verso 28. Amén. ¿Y será que después de esto derramaré el espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos, y soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones? Joel 2:28. Amén. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos, y soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones? Joel 2:28. Amén. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones? Joel capítulo 2, versículo 28. Amén. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones? Joel capítulo 2, verso 28. Amén. ¿Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones? Joel capítulo 2, verso 28. Amén. Esta es la lección que aprendieron nuestros hermanitos. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Pues hemos estudiado una lección más, una lección muy interesante, hermanos, y yo creo que todos hemos aprendido en esta mañana. Y pues vamos a, todos así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Antonio Bartolo, que él sea quien nos lleve en esta oración para la clausura de las lecciones e inicio del culto devocional. Y posterior